Listo. Gracias, chicos. La organización como institución, ¿a qué se refería este aspecto? Las que son con fines o sin fines de lucro, esas. Correcto, muy bien, eso. Vamos a hacer una breve revisión acerca de esto y continuamos, ¿listo? A ver, les voy a compartir. Mm, Listo, parece que ahí sí ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? Bueno, en este contexto, como les decía, chicos, existe dos perspectivas de la organización dentro de la administración. Un enfoque prácticamente se orienta a la función organizacional de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la organización es un elemento dentro de los procesos administrativos y prácticamente es la organización constituye un conjunto de actividades que prácticamente se van planificando o coordinando en base a las diferentes actividades que se deben cumplir dentro de una empresa. Prácticamente, chicos, este tipo de estructura organizacional es una de las herramientas principales que se debe constituir o desarrollar dentro de una empresa, debido a que esta nos va a permitir a nosotros ir desarrollando precisamente los procesos y el fin de la organización como tal, el objetivo de la organización es precisamente que nosotros vayamos obteniendo beneficios en cuanto al nivel de productividad, al nivel de eficacia, de eficiencia, puesto que los procesos organizacionales de la empresa permiten precisamente esto, que todas las actividades dentro de la empresa pues fluyan de una manera apropiada. En este contexto, chicos, pues nosotros podemos encontrar ciertos, ciertas actividades que tienen que ver con respecto a las funciones propias de cada trabajador. Sin embargo, la estructura como tal organizacional está implantada ya en la empresa para que independientemente del personal, pues la empresa pueda cumplir con cada uno de los procesos establecidos previamente. Por otra parte, dentro de estos procesos organizacionales, ya vamos a ir profundizando un poquito más en este tema de la organización en base a las funciones, pero por otra parte también tenemos el otro enfoque, que desde una perspectiva institucional. Y en este caso, pues cuando nosotros hablamos de una organización, estamos hablando de una institución como tal, de una empresa, de, de un negocio. En algunos casos, pues bueno, no son tan como negocios, esas son organizaciones sin fin de lucro, sino más bien son instituciones que tienen un carácter social o un enfoque social. Y precisamente por el hecho de tener un enfoque social, precisamente por eso, pues no tienen un fin de lucro, sino más bien de beneficiar o de apoyar en algún aspecto a la sociedad o a algún otro eh, aspecto o contexto que, que se relacione con el bienestar de la sociedad. En este contexto, pues chicos, existen organizaciones que, por ejemplo, se dedican al cuidado del medio ambiente, por ejemplo, de los animales, flora, fauna, naturaleza, el ecosistema, etcétera, etcétera.
Existen también otro tipo de organizaciones que, por ejemplo, se dedican al desarrollo de tecnología, al desarrollo del área de salud, medicinas, etcétera. Puede ser también en el área tecnológica y prácticamente existen un montón de enfoques que este tipo de organizaciones pueden adoptar. Y esto será de acuerdo a la perspectiva o a la proyección que estas organizaciones puedan tener. Sin embargo, la mayoría de organizaciones que nosotros podemos quizá tener de más cerca o podemos apreciarlas más cercanas, son aquellas organizaciones que tienen un interés o un carácter social, precisamente, el hecho de pronto de ayudar a algún sector de la población que sea vulnerable, a algún sector de la población que de pronto padezca de algún tipo de enfermedad, eh, cosas así, ¿no? Incluso apoyar a sistemas educativos y etcétera. En nuestro contexto, en nuestro país, también existen otro tipo de organizaciones que prácticamente brindan de alguna manera un apoyo o un beneficio social, como por ejemplo las escuelas, los colegios, universidades. En este caso, pues son de carácter público, ¿no? Sin embargo, chicos, este tipo de instituciones también están orientadas o se podría considerar dentro de estas organizaciones sin fin de lucro. Por otra parte, se encuentra también el otro tipo de organizaciones, las que tienen un fin de lucro, y obviamente a estas nosotros las podemos identificar o las conocemos como empresas. Toda empresa prácticamente tiene una filosofía, digamos así, una razón de ser, y es precisamente beneficiarse económicamente de algún aspecto, producto o servicio que ésta pueda ofrecer. ¿Ok? Entonces, chicos, para ir contextualizando un poquito más este aspecto de la organización, para ir contextualizando un poquito más acerca de las empresas, vamos a pasar, vamos a partir de este punto, del tema de las organizaciones. Las organizaciones, el sistema organizacional de trabajo, chicos, prácticamente es un elemento que debe estar implícito o aplicado dentro de cualquier tipo de organización o empresa. La organización, pues, se puede esquematizar en varias formas y prácticamente vamos nosotros a ir analizando cuáles son este tipo de organizaciones. A modo general, vamos a empezar con este tipo de organización lineal. Hay otra que es funcional y luego vamos a ver otras más que de pronto se pueden ir aplicando en las empresas. La organización lineal, nosotros ya lo habíamos visto en la clase anterior, prácticamente se le conoce como organización militar. Y este esquema es bastante apropiado para las instituciones militares, por eso se le conoce como organización lineal o militar. ¿En qué sentido, chicos, esto es apropiado para esas instituciones? Pues el hecho de que la organización lineal quiere decir que mantiene un solo orden jerárquico, desde la cabeza, desde el jefe, hasta prácticamente el último de los súbditos. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Sin embargo, este sistema, chicos, no es aplicable, por ejemplo, a empresas grandes, sino más bien a empresas pequeñas. Y en este caso, chicos, pues el hecho de que nosotros podamos aplicarlo a empresas pequeñas es prácticamente porque dentro de las empresas pequeñas es mucho más fácil mantener este esquema jerárquico, lineal, del jefe al súbdito, prácticamente. Entonces, chicos, por eso es más aconsejable o más aplicable establecerlo dentro de las empresas pequeñas. Y de hecho, yo creo que la mayoría de microempresas, empresas pequeñas, aplican este sistema sin saber o tener conocimiento de que están aplicando este sistema.
Por ejemplo, en una panadería, en una ferretería, en una farmacia, en cualquier tipo de negocios pequeños, se establece el sistema de organización lineal. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos negocios está el jefe y los empleados. En el caso de la panadería, por ejemplo, pues es el dueño de la panadería y los empleados. Las órdenes, las directrices, todo lo que el dueño requiere, lo hace de manera directa. No hay intermediarios, no hay supervisores, no hay jefes de área, no hay otro tipo de personal, sino el jefe y el trabajador. En este contexto, chicos, se puede establecer diferentes ventajas y desventajas dentro de la organización lineal. La organización lineal como ventajas prácticamente nos permite a nosotros facilitar la toma de decisiones o la ejecución de órdenes o la ejecución de decisiones. En este contexto, básicamente, es lo que les estaba acabando de mencionar. El jefe distribuye o da las órdenes de manera directa, sin mayor complejidad, ni tampoco necesita de otro tipo de intermediario o de personas para dictaminar estas órdenes y, bueno, pues hacer que esas órdenes se cumplan. En el caso del ejemplo que les ponía de la panadería, el dueño dirige las órdenes directamente a los empleados y los empleados obedecen, independientemente del grado de conocimiento o de preparación que estos empleados puedan tener. Por ejemplo, en el caso de la panadería, chicos, he visto, ¿no? Incluso puede ser en la farmacia, en una ferretería o lo que sea. El jefe dice, a ver, la persona que está, yo que sé, eh, en la máquina de amasar pan, se me ocurre. Tú pasas al horno, entonces simplemente cambian de puesto. Independientemente de si es que el personal está capacitado o no, el jefe da las órdenes y obviamente ellos obedecen. Aquí prácticamente se vulnera algunos aspectos que nosotros hemos venido viendo o se contradice esos aspectos precisamente por el esquema organizacional que se aplica en esas pequeñas empresas. En el contexto militar, por ejemplo, chicos, la organización lineal pues prácticamente funciona de la misma manera, sino que aquí existen diferentes escalas jerárquicas. Nosotros sabemos que dentro de la institución militar existen un montón de jerarquías. El comandante general, el mayor, capitán, coronel, sargento, teniente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros encontramos ese tipo de jerarquías. Y obviamente es porque la institución es mucho más grande. Sin embargo, estamos hablando aquí de estos rangos, porque a ellos se les conoce, desde el punto administrativo, se les conoce como hombres clave. Estos hombres clave prácticamente son esenciales para poder transmitir o hacer llegar las órdenes del jefe superior. En ese contexto, pues se maneja dentro de las instituciones militares. Como les decía, en el aspecto, desde la perspectiva empresarial, prácticamente se aplica a empresas pequeñas. Lo mismo puede pasar en una farmacia, por ejemplo. El dueño de la farmacia puede decirle, a ver, por lo general pasa, ¿no? Las personas que tienen ahí están prácticamente, son los que se encargan de distribuir la medicina o de vender la medicina y también están en caja, ¿cierto? Como ven, pues aquí prácticamente no hay intermediarios, solamente, no hay jefes, no hay supervisores, solamente está el dueño, el gerente y el empleado, prácticamente. Entonces, unas de las ventajas que les acabo de mencionar es prácticamente la toma de decisiones, eh, eh, el sistema de autoridad que se implanta en estas organizaciones es un proceso bastante sencillo, por eso mismo todo el mundo lo aplica, aunque no tenga conocimiento de que lo está aplicando. Es fácil de aplicarlo en empresas pequeñas y prácticamente el hecho de establecer una orden o un contacto directo con los empleados permite también que se pueda controlar o mantener un esquema disciplinario. Bien,
precisamente porque no hay muchas personas a su cargo, a excepción del esquema militar, ¿no? Cuando se aplica al sistema militar, obviamente sabemos que existen miles de soldados, pero para eso mismo están los hombres clave, ¿sí? Entre las desventajas que nosotros podemos mencionar dentro de esta organización es que prácticamente este tipo de sistemas es bastante rígido, ¿sí? Ese esquema no se puede cambiar o modificar. ¿Por qué? Porque el orden jerárquico pues se establece de esa manera y hay que respetar ese orden jerárquico. Entonces, si se rompería un poquito ese esquema, imagínense el cabo tratando de mandar al capitán o al general. O sea, eso no podría pasar, ¿cierto? Por esa misma razón, pues se mantiene ese esquema lineal. Por otra parte, pues obviamente, como les había dicho, una de las desventajas de este tipo de organización lineal es que aquí no se considera mucho la capacidad intelectual o de especialización que pueden llegar a tener los colaboradores. Aquí prácticamente hacen más, se utiliza más el sistema, que les puedo decir, empírico o manual. Entonces, obviamente, los súbditos o los empleados simplemente se limitan a trabajar de acuerdo a las actividades que ellos pueden realizar, ¿no? En ese caso, pues, es el esquema que se maneja dentro de la organización lineal. Por otra parte, como desventaja, es que aquí los jefes siempre pasan presionados de trabajo. Pasan con muchas cosas encima del trabajo porque obviamente tienen a un personal que prácticamente no tiene la misma preparación que otros. Y por la misma razón tienen que estar emitiendo órdenes constantemente y ver que todas las órdenes se estén cumpliendo, ver que se esté, controlar que se esté realizando todos los procesos que se les ha designado a los colaboradores, a los trabajadores, o en el caso de los militares, pues de pronto puede ser a los cadetes, ¿no? Entonces, chicos, básicamente este tipo de organizaciones presenta esas ventajas, presenta también esas desventajas. Y como les dije, pues esto dependerá prácticamente del tipo de empresa o de organización que nosotros debamos estructurar. Sin embargo, chicos, cuando nosotros llegamos a una empresa, toda empresa ya tiene un esquema organizacional establecido. Y lo que nosotros hacemos simplemente es adaptarnos a ese esquema. Sin embargo, les vuelvo a repetir, el esquema organizacional de trabajo, ese sistema lo establece la empresa de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus eh, lineamientos, puede ser, a sus normativas o incluso puede ser de acuerdo a sus perspectivas, ¿no? Lo van adaptando a sus necesidades. También encontramos la organización funcional. Cuando hablamos de la organización funcional, chicos, hablamos de una organización que prácticamente permite dividir al personal por especialización. Prácticamente lo que nosotros hemos venido analizando en todo este tiempo es el hecho de que van adaptando o incorporando personal apropiado con conocimiento, con especialización en cada una de las áreas. Aquí les pongo el ejemplo en ese esquema, por ejemplo, de una clínica de salud, ¿no? La clínica tiene diferentes áreas, pero si nosotros nos percatamos, las clínicas no siempre tienen un personal extenso o bastantes trabajadores. Lo que hacen ellos es prácticamente designar personal capacitado para cumplir funciones dentro de algunas áreas. Aquí, por ejemplo, pues nosotros podemos, en este ejemplo, podemos designar un personal para agendar las citas, por ejemplo, para que a una persona para que nos ayude con la administración o la organización del historial clínico y así con cada una de las áreas que nosotros podemos ver en esta imagen. Prácticamente, chicos, la organización funcional se basa en la incorporación de personal capacitado o especializado para cumplir
funciones específicas. Bien, por eso es funcional. Por otra parte, al igual que la organización lineal, también la organización funcional tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas de esto es que obviamente ya se incorpora personal especializado para las funciones específicas del negocio, del trabajo. Por otra parte, pues también se puede aprender precisamente de las capacidades de los trabajadores. ¿Listo? Este tipo de organización, chicos, prácticamente se planifica. No es tan improvisado como en el caso de la organización lineal. ¿Listo? Aquí prácticamente, chicos, las organizaciones o las empresas que aplican este tipo de esquema planifican y van analizando qué tipo de personas necesitan para cualquiera de las áreas que la empresa tenga, ¿cierto? Entonces planifican y dicen, aquí necesitamos uno, aquí necesitamos otro y bla, bla. Lo van analizando. En cambio, como vieron en el caso de la organización lineal, pues ahí, usted sabe de panadería, venga, y ya se acabó. Bueno, si sabe en buena hora y si no, pues ya. Lo que necesitan en el esquema lineal es simplemente que puedan cumplir con funciones específicas. Y en este caso, pues no necesitaban de preparación. Pero en la organización funcional, pues sí, necesitan de experiencia y conocimiento. Otra de las ventajas es que, como dice aquí, pues se separa el trabajo manual de lo intelectual. Se prefiere lo intelectual, ¿no? El conocimiento. Otra ventaja es que dentro de este tipo de organización, los jefes suelen tener menos presión que en la organización lineal. ¿Por qué? Porque los jefes ya no deben estar tan estresados tratando de controlar lo que hacen o lo que no hacen los empleados. ¿Por qué? Porque se contrató personal especializado o con conocimiento en las áreas y obviamente pues ellos saben cómo cumplir sus funciones. Entonces, chicos, por esa parte sería otra ventaja. Dentro de las ventajas, pues, dentro de este esquema organizacional funcional, es un poquito complicado de designar prácticamente responsabilidades. Y esto, de alguna manera, afecta también a los procesos disciplinarios. ¿En qué sentido? En el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la clínica, está el jefe y el empleado. Sí, pero el empleado tiene conocimiento de sus áreas de trabajo. En algunas clínicas, cuando son clínicas ya grandes, no son pequeñas, son grandes, es probable que tengan los empleados, tengan un jefe de área. Podría ser. Sin embargo, en la mayoría, porque son pequeñas, pues es el jefe o el dueño de la clínica y el empleado. Y en este caso, pues obviamente cuando pasa este tipo de situaciones del jefe y el empleado, no hay a quién más se le podría designar responsabilidades, sino solamente al empleado. Ya no hay un supervisor o un jefe de área que pues obviamente se haga responsable de las acciones del trabajador. Entonces aquí se crea ese pequeño conflicto. Por otra parte, dentro de las desventajas también está que puede presentarse algún desacuerdo en cuanto a las órdenes. ¿Por qué? Porque se pueden implementar o contratar personal capacitado o con conocimiento para que cumplan con sus funciones. Sin embargo, existe o se suele dar en estos casos que los dueños de los negocios, pues, saben que el empleado tiene conocimiento, pero quizá el proceso o la forma o el método como trabaja el empleado a veces no suele ser tan agradable para los dueños. Entonces se comienza a generar este conflicto o esta discordancia entre las órdenes, porque el dueño dice tiene que ser así, pero se supone que contrató a un especialista y el especialista sabe cumplir ese trabajo con otro proceso, por decirlo de alguna manera. Y se suelen generar estos conflictos en cuanto a las órdenes. Por otra parte,
también se vulnera, pues, o se rompe aquí el principio de la unidad de mando. Si nosotros hablamos de la unidad de mando, recordaremos que la unidad de mando, pues, era prácticamente obedecer las órdenes de un superior, ¿cierto? De un jefe inmediato. Pero esto se aplica más a las empresas grandes. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, pues, tienen personal en una área y en esa área hay un supervisor, hay un jefe. A él nosotros deberíamos obedecer los lineamientos prácticamente. Sin embargo, aquí no pasa eso. ¿Por qué? Porque no hay un supervisor, sino solamente el jefe. Por otra parte, chicos, se encuentra también las discordancias entre los razonamientos del jefe y prácticamente del empleado. Como les dije al inicio, pues en este caso, a veces los jefes tienen un pensamiento diferente. Y obviamente los empleados que también tienen conocimiento, pues siempre chocan en este tipo de opiniones. El jefe quiere de una manera, pero los trabajadores hacen de otra, básicamente. Entonces genera un poquito de conflicto ese tipo de situaciones. Por otra parte, chicos, como les mencionaba, el sistema organizacional o el esquema organizacional de trabajo es uno de los elementos que prácticamente se desarrolla al inicio de la constitución de una empresa. Y precisamente se permite estructurar esta organización para nosotros poder, ¿qué les puedo decir? Gestionar todos los recursos que están dentro de la empresa. Asimismo, pues al hecho de gestionar todos los recursos, pues nosotros establecemos diferentes tareas, coordinamos esas tareas y como resultado prácticamente nosotros podemos establecer una división organizacional de trabajo. En este caso, chicos, existen varios tipos de división o estructuras de trabajo organizacional. De las más comunes son la vertical y la horizontal, pero vamos a ver una adicional que es también la estructura circular. Vamos a ver qué características tiene cada una de estas. Entonces, chicos, esto como parte de la revisión de lo que nosotros habíamos visto anteriormente, ya les voy a pasar eh, una presentación aquí acerca de los tipos de organigramas que se pueden encontrar en la empresa. ¿Listo? Entonces tenemos, ya. Entonces tenemos aquí, chicos, la organización o el organigrama vertical. El organigrama vertical prácticamente es el esquema jerárquico que establece la empresa para establecer las responsabilidades o los cargos de cada una de las personas que pueden interferir dentro de la empresa. En este esquema, como es vertical, pues como nosotros podemos ver, tiene un aspecto como que piramidal. En este contexto, pues obviamente la cabeza, los jefes, los dueños de la empresa siempre van a estar en la parte superior, ¿no? Y de él van descendiendo los diferentes cargos o rangos dentro de la organización. En este caso, chicos, todos los niveles están jerárquicamente distribuidos, bien, desde arriba hacia abajo, es decir, un orden descendente, del mayor al menor. El esquema, como ustedes pueden ver en el gráfico, prácticamente se establece este tipo de esquema en la mayoría de empresas, ¿sí? Y la mayoría de empresas lo establece el gerente, yo que sé, subgerentes pueden estar debajo de ellos, yo que sé, jefes de área, y debajo de los jefes de área pueden estar, yo que sé, supervisores, se me ocurre. Y debajo de los supervisores, los equipos de trabajo. Puede ser así. Como les dije, chicos, pues este tipo de esquemas se va adaptando precisamente a los requerimientos de la empresa. Por eso es que les presento como que una figura, un gráfico un poco general para que nosotros medio podamos entender.
Sin embargo, este puede ser modificado, obviamente, de acuerdo a los requerimientos de la empresa. ¿Ok? Por otra parte, también tenemos el esquema o el organigrama horizontal. Este prácticamente se establece los diferentes niveles en forma horizontal, empezando de izquierda a derecha. Desde el lado izquierdo comienzan las autoridades, ¿no? En este caso, como ustedes ven en el gráfico, está el CEO. El CEO prácticamente vendría a ser el dueño, el gerente o el representante máximo de una empresa. Después de este, pues se puede presentar, yo qué sé, pueden ser, no sé, subgerentes, pueden ser, yo qué sé, jefes de área, de administración, de producción o las diferentes áreas que pueda tener la empresa. Seguido de este, bien, vendrían a ser, yo qué sé, supervisores, por ejemplo, personal de relaciones humanas, logística, planificación, personas mucho más cercanas a los jefes de área prácticamente. Y después de este, pues se encuentran los equipos de trabajo. Como ustedes pueden ver en este gráfico, aquí se establece un esquema jerárquico, pero obviamente de manera horizontal. No hay nada que parezca extraordinario en este contexto. Por otra parte, también tenemos el organigrama circular. Este contexto de aquí, pues como ven, el esquema prácticamente nos permite establecer los diferentes niveles jerárquicos, pero de una manera circular. ¿Y por qué se plantea de esta forma circular? Pues prácticamente porque aquí, en cada una de las áreas puede tener su respectivo representante, pero nada más. Y sobre este está solamente el jefe o el directivo de la empresa, y nada más. Aquí se mantienen de forma circular porque cada una de las áreas o cada uno de los representantes de estas áreas, pues prácticamente tiene un solo nivel jerárquico, no hay nada más. Sobre ellos, el jefe máximo y se acabó. Bien, entonces chicos, prácticamente eso con respecto al contexto de los esquemas organizacionales de trabajo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este aspecto de los organigramas y las estructuras organizacionales de trabajo? Prácticamente este aspecto nos permite a nosotros establecer inicialmente cuando las empresas recién se están creando. Esa es la estructura que permite mantener un orden o una estructura jerárquica. Sin embargo, chicos, vamos a ir avanzando un poquito más a la fundamentación o a la creación de empresas, por ejemplo, y reconocer que es una empresa. Y hablando de eso, entre las primeras clases nosotros habíamos visto algo de las empresas, pero desde una manera un poco general, nada más. Hoy vamos a ir profundizando un poquito más en este contexto de las empresas y sobre todo entendiendo cómo se van estructurando las empresas desde sus inicios, qué aspectos se deben considerar desde sus inicios. En este caso, chicos, háganme acuerdo o desde su perspectiva, coméntenme qué es una empresa para ustedes. Entidad financiera. Una entidad financiera, sí, también. ¿Qué más? ¿Qué es una empresa para ustedes, chicos? Son entidades que prestan servicio a los clientes. Ok, sí, muy bien. ¿Qué más? Profe, lo que yo puedo decir es que la empresa es como ser una acción humana la cual está orientada a ofrecer ya sea productos o bienes para satisfacer las necesidades, perdón, de las personas. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguna otra aportación de pronto con respecto a esto? ¿Qué es la empresa?
Y nada más. Es una organización de personas que busca el beneficio económico. Ok, muy bien. Bueno, chicos, mil disculpas con los compañeros, pero ya les había dicho que deben mantener encendidas las cámaras, ¿cierto? Así que están solamente nosotros y vamos a continuar con este tema, explicando qué es la empresa, qué aspectos se deben considerar cuando se va constituyendo una empresa o cuando se piensa formar una empresa. En este caso, chicos, la empresa, empezando por la definición de la empresa, por decirlo de alguna manera, pues prácticamente es el espacio físico, digámoslo así, en donde se reúnen diferentes tipos de recursos. Este tipo de recursos que se reúnen en este lugar, prácticamente se lo reúne con una sola intención. Esa intención prácticamente es la de generar diversos productos o servicios que prácticamente permitan conducir a la empresa al cumplimiento de objetivos, de metas previamente establecidas dentro de esa organización. La empresa como tal, pues prácticamente es este espacio precisamente que se gestiona con todos los recursos que pueden ser materiales, económicos, materia prima, sobre todo con el recurso humano, ¿no? Que es parte fundamental de una empresa. Sin embargo, pues toda empresa, chicos, desde su inicio, debe tener claro y bien definido cuál es el objetivo que ésta debe cumplir. En este caso, chicos, cuando nosotros hablamos de la empresa, encontramos diferentes tipos de empresa y esta clasificación básicamente se da de acuerdo a un aspecto legal o una figura jurídica. Existen ciertos lineamientos o normativas que de acuerdo a sus características a las empresas se les va clasificando. En algunos casos, pues dicen, la figura jurídica dice, las empresas que tengan, yo qué sé, 100 personas en su organización pertenecen a tal empresa, a tal tipo de empresa. Entonces, van clasificándole de acuerdo a ciertas características que posee la empresa. ¿Listo? Tengamos presente eso porque ya luego vamos a ir identificando un poquito más. Por otra parte, chicos, la mayoría de empresas en nuestro país, podemos encontrar diversidad de empresas, sin embargo, la mayoría está considerada dentro de las pymes. ¿Sí saben lo que es una pyme, chicos? Pequeñas y medianas empresas. Correcto, Damaris, muy bien. Por si acaso les dejo ahí en el tercer párrafo, ahí está una pequeña definición acerca de los pymes. Entonces, chicos, en nuestro país prácticamente se maneja este tipo de, de, de terminología para las empresas pequeñas y medianas. Este tipo de empresas consideradas como pymes, chicos, dentro de nuestro país están catalogadas de acuerdo a ciertas características que estas puedan presentar, como por ejemplo, pues, de pronto puede ser la infraestructura, el tamaño de la infraestructura, puede ser de acuerdo al número de trabajadores que pertenece a esa empresa, puede ser de pronto al volumen de ventas, puede ser de pronto a los años en el mercado, pueden ser de acuerdo al capital que maneja, puede ser de acuerdo a diferentes procesos o magnitudes de participación que la empresa puede llegar a tener en el mercado. Entonces, básicamente, se clasifican de esa manera los pymes, ¿bien? Con estas características. Ahora, toda empresa, cuando empieza a generarse, a crearse, chicos, toda empresa debe tener una finalidad, como les digo.
Esta finalidad, pues prácticamente es un planteamiento o una perspectiva futuro que nosotros podemos plantear, pero los logros que se puedan alcanzar a futuro en la empresa están basados precisamente en los procesos administrativos que ésta pueda tener. Existen empresas que de pronto tenían una buena perspectiva, pero la mala gestión administrativa muchas veces no les permite continuar. Y los procesos administrativos a veces hacen que las empresas quiebren y desaparezcan. En este caso, chicos, nosotros vamos a ir entendiendo un poquito más de qué aspectos pues, pueden influir precisamente para evitar este tipo de situaciones. La finalidad de la empresa está orientada a los objetivos que quieren alcanzar, a la razón de ser de la empresa, básicamente. Y en este caso, pues nosotros podemos ir dividiendo en unas categorías a los tipos de empresa. Encontramos empresas de servicio, encontramos empresas de carácter social, en las empresas gubernamentales, de comunidad y las económicas. En este caso, chicos, nosotros, hablando de las empresas de servicio, pues básicamente son las empresas que ofrecen servicios y sus servicios prácticamente son los productos. Bien, en las empresas de servicio. Aquí, pues, las empresas que trabajan con servicios tratan de brindar a sus clientes, a sus consumidores, ¿qué les puedo decir? Una solución a sus necesidades. ¿Listo? Por otra parte, encontramos las empresas de carácter social. Estas de aquí son las que nosotros habíamos visto anteriormente. Las organizaciones, las fundaciones, esas empresas que por lo general, de hecho, ninguna de esas empresas tienen un carácter económico o del beneficio económico. Sin embargo, por el hecho de ser instituciones de carácter social, estas deberían contar con ciertas características que muy poco se ven en nuestro país, por ejemplo, y son, por ejemplo, la buena atención, el buen trato a los trabajadores, a los empleados, a los usuarios. Y prácticamente es precisamente porque este tipo de organizaciones se debe al capital o a los fondos que establece un gobierno o una organización extranjera, podría ser. Pero sin embargo, nosotros vemos ese tipo de incumplimientos todavía en nuestros países, en nuestro país. Lamentablemente es una realidad. Vamos a ver a continuación las empresas de gobierno. Como obviamente dice su nombre, gobierno, pues son prácticamente las instituciones o las empresas gubernamentales que prácticamente tratan de cumplir los procesos que establece el sistema gubernamental de un país. Por otra parte, tenemos las empresas las empresas de comunidad o las comunitarias. ¿Cuáles son las empresas comunitarias, chicos? Prácticamente son las empresas que son establecidas por pequeños grupos sociales, miembros de una localidad en específico. Pueden ser vecinos, pueden ser miembros de una localidad. Y aquí, bueno, pues nosotros podríamos mencionar como ejemplo, yo qué sé, creo que todos nosotros conocemos el Salinerito, ¿cierto? ¿Sí saben la historia del Salinerito? Bueno, el Salinerito básicamente creo que es el mejor ejemplo para este caso de empresas comunitarias, donde prácticamente los miembros de una localidad aprovecharon los recursos que se generaban en ese lugar y bueno, dieron paso a una empresa. Esta empresa, hoy por hoy, pues es una de las empresas consideradas bastante exitosas dentro de nuestro país, a pesar de que ha tenido que confrontar diferentes tipos de situaciones. Sin embargo, el crecimiento de esta empresa, por ejemplo, ha permitido que sus productos se extiendan a nivel nacional. Y de hecho, yo tengo conocimiento que ya comenzaron con el proyecto de exportación.
también tengo una referencia de eso. Y obviamente esto nos indica prácticamente el tipo de gestión que se está realizando en esta organización, en esta empresa. Es bastante productiva y de hecho ya no es tan pequeña como se la consideraba antes. Ahora maneja millones, de hecho, la empresa del Salinerito. En este caso, chicos, quienes no conozcan mucho acerca de esta empresa, por favor consulten en el internet, vean un poquito de la historia y van a enterarse, van a ver cómo surgió, cuáles fueron sus inicios, y es bastante interesante ese aspecto. Por otra parte, chicos, tenemos las empresas con finalidad económicas. En este caso, las empresas con fines económicos prácticamente son todas las empresas que nosotros podemos ver en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque todas las empresas, cuando decimos empresas, pues vamos a entender que estas empresas siempre van a querer una retribución, una ganancia. Ellos nos ofrecerán servicios o productos a cambio de un beneficio que nosotros podamos recibir, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, por eso es una empresa económica. En este contexto, chicos, existen algunos aspectos que nosotros deberíamos considerar y evaluar dentro de la finalidad de las empresas, ya que estas empresas también se van caracterizando, mejor dicho, se van agrupando dentro de algún tipo de empresa o se va clasificando dentro de algún tipo de empresa de acuerdo a las características que éstas puedan presentar. Desde el aspecto administrativo, nosotros lo mencionamos o lo reconocemos a las empresas por su giro, es decir, por su función o su tipo de producto. Y más que por el tipo de producto, cumple con ciertas características que les permite a estas empresas pertenecer a alguno de estos grupos que ya vamos a ver a continuación. Dentro de estas finalidades o de las empresas, de acuerdo a su giro, pues se orienta un poco más a la capacidad o al perfil productivo que las empresas puedan tener, ¿ok? En algunos casos, las empresas, pues básicamente pueden referirse a, yo qué sé, a aspectos de agricultura, de ganadería, otros pueden ser de tecnología y bueno, pues ese es el giro que tiene la empresa, ¿no? Puede ser tecnología, puede ser medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, chicos, como les dije, para que las empresas se les pueda definir bajo un grupo de empresas o algún perfil que éstas puedan mostrar a la sociedad, pues también se considera el aspecto de las características que la empresa tiene. El aspecto o la infraestructura, el aspecto físico, puede ser de pronto el capital, puede ser de pronto el nivel de participación que tiene en el mercado, puede ser de pronto el número de trabajadores, puede ser la importancia productiva. Entonces, este tipo de características permite ir clasificando las diferentes empresas dentro de algún grupo de las organizaciones. Ya lo vamos a ir analizando igual un poquito más adelante. Aquí, en las categorías de las empresas, prácticamente, chicos, las características que yo les acabé de mencionar, el capital, la infraestructura, el personal, la participación o el volumen de ventas, ese tipo de características también permite que nosotros los vayamos clasificando dentro de algunas de estas categorías. Existen por lo general, son 4 categorías, pero aquí están definidas como 3. Grande, mediana, micro y pequeña empresa. Las grandes, pues obviamente son las empresas que todas sus características son grandes. Su espacio físico es grande, su capital es grande. La cantidad de personas o de trabajadores es bastante grande. Entonces, prácticamente existen ciertas referencias o parámetros como que establecidos para clasificarlos dentro de una empresa grande, por ejemplo.
Ya vamos a ver luego un cuadrito donde más o menos podemos ver cuándo se considera una empresa grande, cuándo una mediana o cuándo una pequeña. Las empresas medianas básicamente son las empresas que están en vías de crecimiento, en vías de desarrollo. Sin embargo, chicos, para considerarlo como una empresa mediana, a este tipo de empresas, pues obviamente ya se debe incorporar personal capacitado, personal con conocimiento de las funciones que debe desempeñar. Y también aquí este tipo de empresas ya no introducen tanto los procesos artesanales o manuales, sino más bien ya van implementando ciertos procesos industriales, reemplazan lo manual o lo artesanal por maquinaria, por ejemplo, por equipos, que básicamente van permitiendo que esta empresa pues siga creciendo, ¿no? Esa es la diferencia entre la mediana y la pequeña o la microempresa. En este caso, la microempresa y las pequeñas, pues están constituidos por lo general por miembros de la familia, ¿sí? Y en este caso, pues todas las características de estas pequeñas empresas o microempresas son de carácter modesto, por decirlo de alguna manera. Los recursos, la infraestructura, el personal, los procesos, el capital es bastante modesto. Y básicamente, pues como les dije, este tipo de empresas está constituido en su gran mayoría por familia. En este caso, chicos, cuando nosotros hablamos de las pequeñas, medianas y microempresas, aquí lo vamos a ver un poquito más claro en este cuadro. Se los va categorizando de esta manera. A las microempresas se les considera cuando sus participantes o integrantes tienen de 1 a 5 dentro de sus miembros de trabajo. En cuanto, bueno, servicios o industriales, eso depende, prácticamente depende del tipo de empresa, ¿no? Si es de servicio o es de productos. En este caso, pues, dependerá de esa clasificación. Pero por lo general, a las microempresas se las conoce por la cantidad de personal, que puede ser de 1 a 5. Las pequeñas pueden ser de 6 a 20. La mediana puede ser de 21 a 100. Y la grande puede ser de más de 100. ¿Listo? Entonces, ahí se les va clasificando prácticamente a las empresas. En este contexto de la descripción del plan de negocios para las empresas, chicos, básicamente el plan de negocios es uno de los elementos esencialmente fundamentales de una empresa. ¿En qué sentido? El plan de negocios es un elemento, es un insumo que nosotros desarrollamos cuando tenemos la idea de generar un negocio. Por eso es el plan de negocios. Entonces, en este plan nosotros lo que hacemos es tratar de ir entendiendo qué negocio o qué tipo de negocio vamos a establecer, cuáles son las características de este negocio, cuáles son los aspectos con los que contamos. Incluso podemos basar o empezar desde la historia misma de este negocio. Hay algunos negocios que tienen una historia, yo que sé, tradicional, por ejemplo, y dicen, no, esto comenzó con la abuelita de mi abuelito hace más de 180 años, por ejemplo. Entonces, relatan un poco la historia, porque básicamente conocer los principios de la empresa permite fijar los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? La misión, la visión, los objetivos, que prácticamente constituyen los valores corporativos de una empresa. Y a pesar de que nosotros, la mayoría creo que hemos podido ver, la mayoría de empresas, chicos, muchas veces no establecen los valores corporativos, no establecen ni misión, ni visión, ni objetivos, no establecen nada de eso. Y la cuestión es que cuando no establecen ese tipo de aspectos dentro del plan de negocio, que es el primer elemento, prácticamente establecen una empresa que está cimentada sobre nada. ¿Por qué? Porque la misión, la visión, los objetivos prácticamente
son las directrices que la empresa debe seguir y debe tratar de alcanzar. En base a la misión, la visión, los objetivos, todos los recursos de la empresa pues comienzan a trabajar. Si la empresa no tiene esto, pues pasa lo que suele pasar con la mayoría de empresas en nuestro país. Permanecen un tiempo en el mercado y luego desaparecen, quiebran. ¿Y por qué? Porque no tienen una visión clara de lo que pretenden conseguir con su empresa, con su negocio. ¿Ok? Entonces, dentro de este plan de negocios, de hecho, chicos, les voy a mandar una consulta acerca del plan de negocios. Aquí les voy a explicar un poquito, pero quiero que ustedes lo complementen también con la investigación. Al tratarse de una investigación, pues chicos, ya saben, deben realizarlo en formato con normas APA. ¿Listo? Por favor, entonces chicos van a investigar acerca del plan de negocios. ¿Listo? Van a encontrar algunas características bastante interesantes. Van a entender un poquito acerca del plan de negocios, pero aquí les voy a dar un poquito en contexto general, por decirlo así, un poco superficial. Pero, continuando con esta explicación, chicos, el plan de negocios, como les dije, pues prácticamente nos permite tener, se lo realiza, se lo desarrolla con intención de tener una perspectiva mucho más clara acerca de lo que nosotros pretendemos conseguir con una empresa. Y aquí, pues obviamente se detallan cuál es el propósito o el fin de la empresa, cuál es de pronto el mercado meta. Miren aquí, chicos, este aspecto es bastante importante. La mayoría de empresas cuando se crean, omiten estos aspectos. No saben cuál es el propósito o el fin de su empresa. No conocen su mercado o su mercado meta o su público objetivo. Podrán tener infraestructura, podrán tener maquinaria, podrán tener recursos, pero si no tienen estos elementos bien claros, es muy probable que la empresa comience a caminar a ciegas. No tienen nada definido y eso es lo que a las empresas les hace perder fuerza en el mercado hasta que desaparece. Entonces aquí, chicos, dentro del plan de negocios, nosotros debemos interpretar, debemos conocer a detalle todas las situaciones, características o condiciones de nuestra empresa. Y tenemos que responder a todas estas preguntas y las que van a seguir apareciendo. ¿Quién, quién es nuestro público meta? ¿Cuál es la intención de nuestra empresa? ¿Qué esperamos o cuál es el propósito de nuestra empresa? ¿Qué pretendemos conseguir? De pronto también en dónde está localizado, cuál es la ubicación, con qué infraestructura contamos, con qué recursos contamos. La empresa tiene trayectoria, no tiene trayectoria, es nueva, ya tiene su historia. Nosotros como empresa tenemos alguna característica distintiva para que nos permita ser reconocido o diferenciado de la competencia. Nuestro producto puede tener esas características. Nosotros como empresa podemos ser distintivos de la competencia. Entonces, chicos, dentro del plan de negocios, prácticamente se establecen todas esas preguntas. Hay un montón de preguntas más que van a tener que ir resolviendo. Sin embargo, chicos, si algún momento ustedes pretenden o tienen la idea de emprender con un negocio, primero les aplaudo porque esa iniciativa es la mejor opción que alguien podría tener. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis precisamente con este aspecto de las empresas o de los emprendedores. Empresas, emprendedores, empresas viene precisamente, se deriva de la palabra emprendedores, chicos. Las personas que llegan a tener empresas han sido emprendedores. Entonces, chicos, espero que alguno de ustedes algún día, pues alguien tenga su empresa, porque emprendieron con sus negocios y si es que comienzan desde ahora, mucho mejor. En este caso, chicos, hago este paréntesis porque de pronto aquí en el curso no sé si es que hay alguien que haya emprendido con algún negocio. ¿Alguien sabe, chicos? No.
Pues se están quedando, chicos. A De ver- nosotros en el colegio nos hacían hacer como un emprendimiento, en la materia que nos daban emprendimiento industrial. Ok, Y nosotros cuando estábamos en sexto, ya nos íbamos a graduar, hicimos un proyecto de unas pulseras con hilo y unas letras, algo así. Y sí, sí nos resultó bastante, porque nos chévere. pedían muchos, los estudiantes mismos pues, del colegio. Qué chévere. Bien, Dani. La idea de esto, chicos, en primera instancia, por qué hago este paréntesis, chicos? La verdad, yo hubiese querido que el sistema de nivelación, por ejemplo, se mantenga en forma presencial, porque ahí nosotros podemos desarrollar, a nosotros los docentes nos encargan de desarrollar proyectos con los estudiantes. Y cuando yo tengo esa oportunidad, ahora como ya estamos en modo virtual, ya no nos dejan hacer los proyectos prácticamente. Pero cuando era antes, chicos, tenía la experiencia con algunos compañeros suyos que obviamente ya están en niveles superiores. Pero esta iniciativa de comenzar a introducir en la mentalidad de los estudiantes los proyectos de emprendimiento, para mí eran bastante productivos. ¿En qué sentido? Primero, reflexionen este aspecto que les voy a mencionar. Chicos, al inicio de clases yo les hice una pregunta. ¿Cuál es su intención? ¿Qué esperan de esta carrera? Y la mayoría de las respuestas de ustedes, ¿cuál fue? A llegar a ser profesional, tener el título y poder conseguir un trabajo. Y no es que estén mal. Pero chicos, aquí viene la reflexión. Tenemos que esperar casi, bueno, como 5 años para conseguir nuestro título y recién salir a buscar un trabajo. O sea, de aquí a 5 años están en condiciones como para buscar un trabajo. Pero chicos, ¿saben qué? Este tipo de proyectos yo lo comencé a aplicar la primera vez que tuve la oportunidad de ser docente. Ya fue hace más de 10 años en la Universidad en Ambato. En ese entonces, chicos, les volví a hacer este tipo de reflexiones a mis estudiantes. ¿Por qué hago esta reflexión, chicos? Porque ustedes tienen la edad, tienen el potencial, tienen la capacidad de emprender. Y una persona que tiene un poquito más de edad, a veces ya se le va limitando muchos aspectos. Y la verdad, yo sí hubiese querido que a su edad alguien me diga, ¿sabes qué? Trabaja en ti, invierte en ti, enfócate en ti, en tus proyectos, desarrolla un emprendimiento. Sería bueno. Y muy pocas personas se enfocan en eso, chicos. A nosotros todo el tiempo nos han estado enseñando a que debemos prepararnos en la universidad para tener el título y salir a trabajar. Pero nunca nos prepararon para ser nosotros quienes generemos trabajo. Y ahí está la diferencia, si se dan cuenta. Entonces, chicos, esta concepción o este pensamiento, comencé a entenderlo cuando yo ya salí de la universidad y era profesional prácticamente. Y veía que los estudiantes cometían el mismo error que yo, esperar a graduarse para comenzar a trabajar. Bueno, aunque yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Pero bueno, ese es el fin de cada uno de nosotros prácticamente. Sin embargo, chicos, cuando se dio esta oportunidad de ser docente, a mis primeros estudiantes les planteé un proyecto. Tenía como 4 cursos a cargo y en cada curso pues desarrollaba estos proyectos. En cada curso habían unos 7, 8 grupos más o menos. Y de esos grupos, unos 3 al menos se ejecutaron esos proyectos y los llevaron a cabo y en su vida cotidiana. Lo hicieron un negocio para ellos. Todos los negocios que nosotros presentamos en ese entonces prácticamente tenían esa finalidad de poder sustentar o poder permitir a los estudiantes crecer en el ámbito empresarial. Sin embargo, chicos, a pesar de que los proyectos eran bastante buenos, aquí se vino al piso porque los estudiantes eran demasiado conformistas. El proyecto que presentaban era bueno, pero ellos solamente se conformaron con el hecho de presentar el proyecto, tener la nota y se quedó ahí. Mientras que los 3 grupos que más o menos me acuerdo
Se mantuvieron con el proyecto, ellos desarrollaron su producto y de hecho, hasta la época que estábamos en pandemia, yo supe de una empresa que comenzaron conmigo, por ejemplo, y que todavía se mantenía. Este proyecto tenía que ver con el desarrollo de camisetas, una marca de camisetas, pero estas camisetas eran como que un poco más personalizadas. El diseño, los estampes de las camisetas no eran como los típicos, ¿no? Que aparecía un dibujito o la marca y ya. No, no, no. Ellos trabajaban en los diseños, ellos se encargaban de hacer diseños personalizados en esta marca de camisetas. Ese proyecto lo defendieron, nos mostraron los productos y me parecía una idea bastante buena. Ellos tenían la idea más o menos como los de Maqueño Republic, ¿han visto esa marca de camisetas? Y la marca de Maqueño Republic, por ejemplo, utiliza frases ecuatorianas o ideas así, las combinan con marcas, con dibujos o algún tipo de marca reconocida y la combinan con las ecuatorianas. Más o menos así tenían la idea de ellos. Pasó el tiempo, chicos, y justo en la época de pandemia, como todo era virtual, me llegó una invitación de la Universidad Técnica a un congreso o algo así, en donde se desarrollaba un montón de eventos. Y dentro de esos eventos había la participación de unos estudiantes en proyectos de emprendimiento. En este contexto, chicos, me encontré con que esa marca de camisetas era auspiciante de uno de esos eventos. Y me pareció interesante, ¿no? O sea, ya han pasado casi más de 10 años, como les digo, y poder verles todavía a esa marca sobreviviendo quiere decir que en verdad el proyecto fue bueno. Y a pesar de que estábamos en pandemia, ellos pudieron sobrevivir a eso. Entonces, obviamente fue un proyecto bueno que se pudo sustentar y hasta ahora se sigue manteniendo. De la misma manera, chicos, cuando yo ya comencé a trabajar aquí hace más de 4 años en la Universidad Estatal de Bolívar, en el segundo ciclo conocí a un chico que obviamente asistía de manera presencial, en ese entonces era presencial, y les planteé esta idea de emprender. Entonces el chico dijo, profe, pero es que yo no tengo dinero. Y le dije, ¿y quién te dijo que se trata de dinero? Entonces me dice, verá, profe, dice, a mí me interesa emprender. Dice, yo lo único con lo que puedo contar es solamente con el producto que se da en un terreno pequeño que yo tengo en mi casa. Digo, ¿y qué producto tiene usted? Me dijo, en mi terreno se da cacao. Le dije, ok, chévere, digo, ¿y por qué no podemos emprender con eso? Me dijo, si es que hay cómo, entonces ayúdenme. Él comenzó a trabajar en ese proyecto, chicos. Aquí viene otro aspecto. Yo le daba las directrices, pero él tenía que invertir en él, y no me refiero a dinero, ¿no? Tenía que invertir tiempo, tenía que invertir conocimiento, tenía que invertir en horas de investigación, y eso fue lo que el muchacho hizo. Comenzó a investigar cuáles eran los procesos para producir cacao, refinarlo y, bueno, transformarlo en diferentes productos. Y él comenzó a investigar eso. Yo le daba la parte estructural de la empresa, del negocio y todo eso. Al finalizar el ciclo, él defendió ese proyecto y obviamente cuando ya presentó el proyecto a finalizar el ciclo, él ya nos vino a mostrar, nos dio unas muestras de sus productos y eran chocolates, eran confites a base de cacao. Entonces, él me dijo, profe, ¿sabe qué? Ya comencé con mi negocio. Me dijo así, justo el día de la defensa del proyecto. Le dije, qué bacán. Le digo, y me dice, la verdad no necesité invertir. Dice, de hecho, toda mi familia está trabajando en esto y vemos una alternativa para hacer un negocio propio. Y le dije, qué bacán, me parece súper chévere. Le dije, cualquier cosa me avisa, yo le ayudo. Me dijo, sí, profe, gracias por las guías, las directrices y todo eso, y me parece súper bien. Entonces, el chico desarrolló su proyecto y hace, ¿qué será? Hace más de unos 6 meses yo le volví a encontrar en la universidad a él. Y me dice, profe, ¿cómo está? Y bueno, estábamos conversando y le digo, ¿y qué pasó con el negocio? Me dice, ¿sabe qué, profe? Vamos ahí creciendo. Me dijo, ya estoy esperando que
no me acuerdo para qué mes, le llegaba una máquina, una maquinaria, no sé cómo. Yo dije, qué bacán, o sea, de lo que antes era el proceso artesanal, manual que él hacía, que implemente una máquina, eso es una buena noticia, o sea, le está dando resultado lo que él se planteó. Y le digo, qué chévere. Me dice, ¿sabe qué, profe? Dice, él estaba en una presentación, como una casa abierta más o menos. Y me dijo, tengo un nuevo producto. Le dije, ¿cuál es? Y me regaló una botellita era de un licor, era tipo cóctel, algo así, a base de cacao. Y recién hace unos 15 días de atrás yo lo preparé y me pareció una cosa deliciosa eso. Pareció, ¿verdad? Un cóctel. Solamente le puse hielitos, le licué y me pareció delicioso eso. Entonces le digo, qué bacán. Y él sigue ampliando su línea de productos. Y prácticamente, chicos, o sea, esos son ejemplos de proyectos que en verdad surgen así, con ideas así. Entonces, a ustedes también, si algún momento se les ocurre, chicos, o han tenido en mente comenzar a emprender con un negocio, pues realmente les motivo a que traten de hacer eso, chicos. No esperemos que pasen 5 o más años para comenzar a trabajar cuando tengan el título. No vayan a buscar trabajo, mejor ustedes generen trabajo. Eso suena más bonito, ¿cierto? Suena más bonito decir, voy a dar trabajo que voy a buscar trabajo. Imagínense ustedes a los, qué sé yo, 22 años máximo, dueños de sus propios negocios, dando trabajo a otras personas. Sería hermosísimo poder ver ese tipo de cosas, chicos. Y de hecho yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos aprender a trabajar, pero primero deberíamos comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Cambiemos en el sentido de dejar de ser conformistas. No nos conformemos con lo que tenemos. Busquemos algo más, chicos. Imagínense, de verdad, yo este ejemplo lo recibí de unos 2 compañeros que tenían cuando era estudiante en la universidad. Ellos asistían igual que yo, pero ellos comenzaron a emprender sus negocios. Y cuando pasó los 5 años de formación de la universidad, yo ya tuve mi título y aunque yo trabajaba y estudiaba, ellos ya eran dueños de empresas. Y ese ejemplo me quedó y les decía, qué bacán. Eso me parece bien. Sin embargo, pues bueno, ellos tenían una ventaja, ¿no? Que los papás les habían ayudado. Pero después de todo, 5 años después, ellos ya tenían sus negocios, sus empresas y daban trabajo, chicos. Y eso me pareció tan chévere. Y dije, eso se debe replicar. Los estudiantes ya no deberían venir acá mentalizados a que van a tener el título para ir a trabajar, sino para que vengan a dar trabajo, que ellos sean sus propios dueños. Y de verdad, chicos, a menos que ustedes quieran o esperen regirse a horarios, regirse a jornadas de trabajo, a estar ordenados por un jefe, está bien, sigan. Y no es que esté mal, chicos, educarse, prepararse. Claro que está bien, pero sería más chévere todavía irse preparando, pero para seguir fortaleciendo su negocio. Creo que eso sería más bonito, más chévere. Imagínense ustedes a los 22 años ya todas las chicas, ¿cómo es? Poderosas, empoderadas, facturonas, como dice la canción, ¿cierto? Sería chévere. Y de verdad, chicos, les hago esta reflexión porque me gustaría cambiar esa mentalidad que hay en nosotros. Y no es como ven en estos ejemplos, no se trata de tener capital, no se trata de tener dinero. Se trata de tener esto, cabeza, inteligencia, de aprender a invertir en nosotros. Dejemos un poquito de lado la tecnología que nos está consumiendo, porque a pesar de que es bueno, también nos está afectando. Y pasamos tanto tiempo desperdiciándolo en redes sociales y cosas así, que podríamos aprovecharlo incluso viendo algo que nos permita construirnos a nosotros mismos. Ahora, ustedes tienen una facilidad que es mucho más grande, el hecho
de poder encontrar cualquier tipo de tutorial que ustedes quieran aprender a hacer, lo pueden conseguir y lo pueden aprender. Eso es lo mejor de todos, pueden aprender. Y creo que el tiempo que se desperdicia de pronto ahí viendo los TikTok, podrían aprovechar viendo un tutorial que les sirva, les construya o les motive a de pronto a emprender su propio negocio. Yo he visto un montón de tutoriales de cosas así. Y justo hasta el día de ayer estaba conversando con estudiantes de otros cursos, compañeros suyos, y les decía, me decían, profe, ¿sabe qué? A mí me interesa, por ejemplo, emprender con algo de manualidades. Le dije, chévere. Digo, entonces comience a ver tutoriales de cosas así. Y dijo, ¿sabe qué? Sí, tengo un poquito de capital y voy a ver si invierto en eso. Dije, qué bacán. Le dije, o sea, con lo que usted pueda comenzar está bien. Pero traten de comenzar a experimentar ese proceso de lo que es el negocio. Obviamente no todo va a ser bueno, pero tampoco todo va a ser malo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes van a ganar experiencia, van a ganar conocimiento y a medida que pasa el tiempo, la misma experiencia que ustedes tienen les va a permitir a ustedes ir corrigiendo ciertos errores y fortaleciendo sus negocios, ¿sí? Aunque sean pequeños, chicos, no se trata de invertir cantidades inmensas de dinero, no. Se trata de ir creciendo un poquito, de ir experimentando un poco en este campo. Y mientras ustedes más rápido ganen experiencia, mejores se van a volver. Y aunque sea mínima la ganancia, chicos, están ganando. Ayer igual una chica me decía, profe, dice, ¿sabe que yo pienso invertir en acciones? No sé cómo me dijo. Le dije, bueno, yo ya he experimentado ese tipo de cosas. Y hay momentos buenos, hay momentos malos. En los momentos buenos se puede ganar bien, en los momentos malos se puede perder todo, pero eso ya es una decisión que conlleva mucha responsabilidad, la verdad. A menos que ese dinero que usted tiene ahorita no le sirva, pues entonces invierte. Pero si de pronto usted depende de ese pequeño capital, entonces mejor invierta en algún negocio que usted pueda controlar. Y es mejor recibir una ganancia pequeña a una supuesta ganancia que va a tener después de un mes, después de 6 meses o un año, que supuestamente es bueno. Yo la verdad preferiría administrar mi propio dinero, ser consciente de lo que está pasando con mi dinero y bueno, pues obviamente, aunque reciba una ganancia mínima, pues sé que estoy ganando. Entonces, chicos, con todo esto que les estoy diciendo, la verdad, espero que a alguien de ustedes le llegue ese mensaje. Y si alguien de ustedes tiene esa idea de emprender con un negocio y no sabe cómo, bueno, pues me dice, nos organizamos, hacemos una reunión por Zoom o como sea, y tratamos de verle la forma de comenzar a emprender con ese negocio. Yo les voy a ayudar en todas las directrices que les pueda facilitar constituir su negocio. Y de ahí en adelante, pues obviamente va a ser también una parte de responsabilidad por parte de cada uno de ustedes. Ir autopreparándose, ir investigando un poco más, tratando de no conformarse solamente con lo que nosotros aquí en la universidad les podemos dar. Busquen algo más, ¿sí? Y eso les va a servir a ustedes, chicos, para crecer. Y de verdad, de verdad, de verdad, de todo corazón les digo, espero que alguno de ustedes antes de acabar la universidad ya tenga su negocio. No importa si es pequeño, pero chicos, es su negocio. Y ustedes se están separando de todo el montón que está esperando salir para conseguir un trabajo. Y aquí, chicos, no hay excusas. No se trata de tener dinero o no. Se trata de lo que nosotros queremos ser y conseguir. Si nosotros queremos, chicos, las cosas solitas se van dando y nosotros lo podemos hacer. No va a ser fácil, eso sí, ténganlo por seguro, no va a ser fácil. Pero esto de aquí yo he aprendido y nada que sea fácil es bueno. Nada que sea fácil dura. Todo lo que nos cuesta a nosotros, todo lo que realmente nos sacrifica a nosotros, realmente vale la pena.
Pero imagínense luchar por nuestra empresa, por nuestro negocio. ¿Vale la pena arriesgarse? Claro que vale la pena. Vale la pena equivocarse una y mil veces, pero es por mi negocio, es por mi trabajo, es por mi futuro. ¿Me entienden? Ya no se trata del hecho de estar esperando una oportunidad. Ustedes están generando o se están creando una oportunidad para ustedes. Y quizá no solamente para ustedes, sino para alguien más. Quizá de aquí en un futuro los que comiencen a emprender ahorita tengan una ventaja por sobre los otros. Están estudiando y están enfocados en hacer crecer sus negocios. Y quizá en 5 años ustedes ya estén dando trabajo. Es el tiempo que ustedes van a invertir aquí preparándose, 5 años casi. ¿Y por qué no pueden trabajar a la par por su sueño, por su meta? Y también se van preparando. Vayan aplicando lo que van conociendo. Aplíquenlo, pero aplíquenlo a su negocio. Y creo que ese tipo de cosas, chicos, no es malo intentar. De verdad, hubiese querido tener un profe así de chévere como ustedes tienen ahorita, que me diga, emprende, dedícate, invierte en ti, invierte tiempo sobre todo. Dedícate tiempo, pero a crecer, a construirte, a prepararte. Porque de aquí, chicos, los 5 años que vienen adelante, la mayoría de compañeros, los otros compañeros, probablemente se dediquen a vivir la vida estudiantil de la universidad. Pero chicos, si ustedes se enfocan en este momento a construir su futuro, en 5 años, ustedes ya pueden estar en otro nivel. Y ya no van a tener que estar dependiendo ni esperando un tiempo a conseguir un trabajo. Tienen lo suyo. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Ustedes son hábiles para algo. ¿Por qué no lo desarrollan? ¿Por qué no lo perfeccionan? ¿Por qué no lo venden? Hay personas que son demasiado buenas, yo qué sé, para la pintura, para las manualidades. Si tienen algún producto que quieran realizarlo con su familia, lo que sea, chicos, métanle cabeza y hagan, saquen provecho de eso. Ustedes se están preparando, ustedes están formando y quizá con lo que ustedes están soñando hacer, quizá sea una solución a la situación que su familia puede estar atravesando o incluso poder ayudar a su familia. ¿Por qué no? ¿Qué les limita? ¿Qué les está impidiendo? Les pregunto yo. ¿Qué les limita? Nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se equivoquen. Pero ¿saben qué? Eso va a ser normal y tienen la edad para equivocarse, chicos. Equivóquense en 1 y 1000 veces. Pero eso les va a dar experiencia, eso les va a dar conocimiento y tienen la edad para volver a intentarlo hasta que les salga bien. Y cada vez les va a ir saliendo mejor y mejor y mejor y mejor. Háganlo. Ya no esperemos, ya no nos sentemos a ver cómo pasa la vida, chicos. Y bueno, ya mañana otro día de clases y así hasta que nos graduemos. Ya no. Chicos, estamos dejando pasar nuestra vida por delante de nuestros ojos y no le sacamos provecho. Por último, si no quieren emprender, chicos, dedíquense e inviertan en ustedes. Aprendan un nuevo idioma, aprendan a hacer algo nuevo. Aprendan a prepararse, a construirse ustedes, chicos. De verdad, es el mejor consejo que les puedo dar. Cualquier cosa que sea de su interés y no sepan, aprendan. Es bueno. Es bueno seguir aprendiendo, seguir construyéndose. Es bueno, chicos. Háganlo. Algún momento ese conocimiento que están ganando, algún momento lo van a aplicar y les va a hacer bien, de verdad. Así que chicos, espero que esta reflexión que se desvió totalmente del tema, pues les sirva de algo. Y en verdad, si alguien tiene esa idea y no sabe o no tiene la idea clara, pues me dice, me escribe y profe, sabe que me interesa esto, yo tengo esta idea, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? O lo que sea. Organizamos una reunión, lo que sea, conversamos y vamos viendo cómo están las cosas. Y de acuerdo a eso, pues lo vamos desarrollando
Y de ahí en adelante, pues va a ser prácticamente un 90-10. El 90% de interés lo ponen ustedes y el 10% lo pongo yo, tratando de orientarles con las directrices necesarias para que ustedes puedan despegar solitos. ¿Ok? Así que chicos, tengan presente eso. Aquí tienen un amigo más. Y si quieren, pues emprendan. Hagan el intento por lo menos. Desen la oportunidad de equivocarse. No todo en la vida nos puede salir perfectamente bien. Y si no lo intentamos, ¿cómo vamos a saber que nos pudo ir bien o cómo sabemos que nos pudo ir mal? Simplemente intentemos. Así que chicos, se nos acaba la hora. Espero que esto pues les haya quedado y de verdad espero que alguien le retumbe eso y siente esa cosquillita, esa espiguita ahí para algún momento poder emprender. Nos vemos la próxima clase. No sé si tengan dudas, inquietudes. Nada. Entonces, nos vemos la próxima clase, chicos. ¿Ok? Cuídense mucho, tengan un excelente día. Pórtense bien. Ya saben, si se portan mal, indiquen. Cuídense mucho, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias, Licen. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Perfecto.